Primero vamos a terminar de discutir una cosita que había quedado pendiente del tema de isomería y después ya empezaríamos a discutir hacia grandes rasgos propiedades físicas de los compuestos, tales como solubilidad y puntos de ebullición, puntos de fusión. Vamos a hacer un pasaje rápido por eso. Y ya después nos metemos en un recordatorio de los conceptos generales de los aspectos termodinámicos y cinéticos de las reacciones químicas, para ya poder empezar, después de eso, a ver las reacciones químicas que primero vamos a empezar con los compuestos más simples, que son los alcanos, que solamente pueden reaccionar por mecanismos de radicales libres que ya vamos a discutir en algún momento de esta mañana. Así que bueno, eso sería más o menos la estructura de la clase de hoy. Y seguramente yo estimo que podríamos llegar a estar terminando toda la parte de alcanos, y quizás nos quede algo de tiempo para ver algunas reacciones de alquenos, en particular las reacciones radicalarias de alquenos. Las otras reacciones las vamos a ver, de alquenos y alquinos, lo vamos a ver a partir de la semana que viene. Bueno, recuerden que si tienen el micrófono abierto, por favor lo apagan y lo abren solamente para hacer algún comentario o alguna pregunta, ¿sí? Bueno, entonces, te voy a compartir la pantalla y vamos a terminar de ver acá esta última filmina que había quedado, que no nos dio el tiempo, el miércoles pasado. Acá tendrían que estar viendo la filmina 38, ¿sí? A ver. Sí se ve, profe. Bien. Bueno, entonces fíjense que habíamos mencionado en toda nuestra discusión que la propiedad de las moléculas que hace que algunas de ellas tengan actividad óptica, o sea, podemos definirlo como compuestos quirales, es que es la ausencia del plano de simetría interno, ¿sí? Y eso se da normalmente cuando hay algún carbono quiral, o sea, cuando hay algún carbono con 4 sustituyentes diferentes unidos a él, por lo menos uno. Y cuando hay más de uno, bueno, se plantea el caso, por ejemplo, cuando hay dos carbonos quirales, como vimos en algunas situaciones, a pesar de que esos compuestos tienen carbonos quirales, no son ópticamente activos. Eso, el compuesto termina siendo aquiral, porque cuando uno mira la estructura, encuentra un plano de simetría interna. ¿Sí? O sea que lo esencial es buscar el plano de simetría. Si no encontramos plano de simetría, listo. La conclusión es que el compuesto es quiral y va a presentar actividad óptica, ¿sí? Entonces, puede haber casos, como esto que vamos a ver ahora, de compuestos que son quirales, a pesar de que no tienen ningún tipo de carbono sp3, que podríamos decir que es un centro quiral, ¿sí? O en otros casos hay compuestos que sí, el carbono es un carbono sp3, pero que vamos a ver que tampoco es un carbono quiral, ¿sí? El primer ejemplo, entonces, es el de los alenos, ¿sí? Algunos alenos son compuestos quirales a pesar de que no tienen un carbono quiral. Fíjense, ¿no? Un aleno, un compuesto que tiene dos dobles enlaces consecutivos, ¿sí? No hay dobles enlaces alternados, sino que un doble enlace seguido de otro doble enlace.
Entonces, cuando uno mira esta estructura, se da cuenta que este carbono tiene hibridación sp2, ¿sí? Este carbono de acá también tiene hibridación sp2. Entonces, le pregunto ahora, ¿qué hibridación tiene este carbono? ¿Qué les parece? SP. SP, efectivamente, porque bueno, fíjense que es un carbono que tiene un enlace sigma, ¿sí? Con los otros vecinos, y a su vez tiene un enlace pi con uno y un enlace pi con el otro. Entonces necesariamente tiene que ser un carbono con hibridación sp. ¿Sí? Cualquier carbono que forma con otros elementos dos enlaces pi tiene que tener sí o sí una hibridación sp, si no, no puede formar dos enlaces pi. ¿Sí? Con un solo enlace pi, la hibridación del carbono es sp2, pero si hay dos enlaces pi, como en este caso, la hibridación es sp. ¿Sí? Este carbono tiene un solo enlace pi. Este también tiene un único enlace pi, pero este tiene dos. Por lo tanto, este tiene hibridación sp. Y si este tiene hibridación sp, recuerden que los orbitales p involucrados en los dos dobles enlaces, en el caso de un carbono sp, los orbitales p son perpendiculares entre sí. Entonces, un enlace pi es perpendicular al otro enlace pi. ¿Sí? Así como lo estamos viendo acá, no vemos esa representación, ¿sí? Pero hay que recordar que como esto surge de dos orbitales p que son perpendiculares entre sí, un enlace pi con este está perpendicular al otro enlace pi. ¿Sí? Por lo tanto, este carbono sp2, si tiene dos sustituyentes distintos unidos a él, lo vamos a ubicar uno hacia adelante del plano y otro por atrás del plano. En cambio acá, los sustituyentes distintos entre sí están en el plano. ¿Sí? Entonces fíjense que dada esta estructura, cuando vemos la imagen especular de esta molécula, que claramente vemos que esta molécula no tiene ningún carbono quiral, ¿sí? No hay ningún carbono sp3 que podamos considerar quiral. Pero sin embargo, cuando vemos su imagen en el espejo, que es esta, nos damos cuenta que estos son enantiómeros, ¿sí? Porque esta molécula no es superponible con esta. Es la imagen especular no superponible, ¿no? Si yo quisiera superponer esto con esto, tendría que tomar este carbono, sacarlo del plano 180 grados, superponerlo con esto. Ahí podría superponer estos dos, que están en el mismo plano que estos dos, pero cuando doy vuelta a esto, el hidrógeno que está para adelante se va para atrás. El metilo que está para atrás se viene para adelante. Por lo tanto, no puedo superponer esta estructura a esta otra. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un par de enantiómeros. ¿Sí? Este tipo de compuestos existe como un par de enantiómeros. Bueno, entonces, este es un ejemplo. Hay otro ejemplo más, por ejemplo, en este tipo de estructuras, que así a simple vista parecen muy simples, ¿sí? Pero si miramos con detalle, ¿no? Acá vemos, bueno, dice, ¿este carbono qué? ¿Es un carbono quiral? No, no, porque tiene un carbonilo igual a otro carbonilo unido a él, y lo mismo de este lado. ¿Sí? El nitrógeno de la mina es igual a este, o sea que este carbono no tiene cuatro sustituyentes diferentes unidos a él. ¿Sí? Al principio uno dice, no, bueno, este compuesto no tiene actividad óptica, no es quiral. Sin embargo, cuando lo miramos en detalle y dibujamos la estructura como corresponde, ¿qué vemos? ¿Sí? Tenemos que dibujar los cuatro sustituyentes unidos a este carbono. Entonces podemos poner, por ejemplo, estos dos en el plano. Como esto es un tetraedro, este carbono es tetraédrico porque es un carbono sp3, este grupo está para adelante y este grupo está para atrás. Entonces fíjense que esta estructura, este anillo, este heterociclo de 5 átomos de carbono, de 5 miembros, perdón,
está en un plano perpendicular a este otro anillo que es igual a él. ¿Sí? Entonces, cuando miramos en detalle y vemos la imagen especular de esto, ¿qué obtenemos? Esto. Y cuando observamos esta estructura, nos damos cuenta que esta estructura no es superponible con esta. ¿Sí? Por la misma razón que veíamos que esta estructura acá arriba del aleno no era superponible con esta. ¿Sí? Si yo saco esto, el plano, para superponerlo con este otro anillo de acá, lo puedo hacer, pero al hacer ese movimiento, esto que está para adelante se va para atrás y el enlace carbono-nitrógeno que está para atrás se viene para adelante. Entonces no hay forma de superponerlo. Por lo tanto, este compuesto y este compuesto son un par de enantiómeros, ¿no? Entonces la conclusión que podemos sacar, ¿no? ¿Cuál es el rasgo común que tienen toda molécula quiral? ¿Cuál sería? Profe, ¿puede ser la ausencia de planos de simetría? Exacto. La ausencia de un plano de simetría interno es lo que caracteriza a cualquier molécula quiral. ¿Sí? Eso se da, que son la mayoría de los casos, la mayoría de los ejemplos, por supuesto, son las situaciones donde aparecen carbonos quirales. ¿Sí? Son los compuestos con actividad óptica, o sea, las moléculas quirales más frecuentes, donde hay un carbono simétrico, donde hay un carbono quiral. Pero también hay situaciones como esta, donde no hay carbonos quirales, pero se presentan pares de enantiómeros. ¿Por qué? Porque no hay plano de simetría interno. Eso es lo que determina que la molécula sea quiral. Si no hay plano de simetría interno, la molécula va a ser quiral. ¿A ver? Bueno, entonces, esto es lo que faltaba de discutir de la unidad 3. Antes que comencemos con el otro tema, ¿tienen alguna duda, algo que haya quedado flotando por ahí, que no se haya aclarado? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Qué tal? Buen día. Porque Hola, le estábamos discutiendo con una compañera. Y llegamos a una conclusión, pero es más que nada para saber si concluimos bien. Sí. Cuando tenemos que hacer enantiómeros, ¿no? El par de enantiómeros. Mi compañera hacía esto del espejo. Y yo hacía lo de rotar 90 grados. Entonces la molécula no nos quedaba igual posicionada, digamos. Pero después llegamos a la conclusión de cuando calculábamos la configuración, a las dos nos daba, por ejemplo, R. Sí. Y eso quiere decir que es la misma molécula, y lo que quiere decir que al no verla igual, lo que está pasando es que nos queda distinta, digamos, posicionada en el espacio, pero es la misma molécula. O sea, llegaron al enantiómero. O sea, el primer compuesto era el S y después ustedes llegaron al R. Claro, pero nos quedaba distinto porque yo la rotaba 90 grados y ella hacía lo del espejo. Entonces, cuando la veíamos, nos quedaba distinto y decíamos, no, son dos moléculas distintas. Pero después dijimos, no, porque si a las dos nos da R, tiene que ser la misma, porque tiene la misma configuración. Sí, si da R, sí. Por ahí la dibujaron de distinta manera, pero si obtuvieron correctamente la asignación de R, es la misma molécula. Está perfecto, sí, entonces está bien. Porque teníamos esa duda, ¿no? Pero partieron de una Fisher para hacer el enantiómero, de una proyección de Fisher. Sí. Claro, sí, para hacer a partir de la proyección de Fisher, la forma más rápida de llegar al enantiómero es hacer el espejo. Poner el espejo y poner la imagen especular. Eso es lo más directo. Claro. Lo que se presta menos. Perdón, yo de complicada la roté 90 grados. No conviene para nada. O sea, si uno tiene la Fisher, le hace el espejo, la imagen en el espejo y ya está. Es lo más directo. Sí, ya después con lo que me dijo mi compañera. Claro, porque después, por ejemplo, tenés una Fisher con 3 carbonos quirales y lo más fácil es hacer el espejo y, bueno, tener los correspondientes carbonos quirales es verdad. opuestos a la configuración de la molécula de origen. Si la girás 90 grados, después, bueno, es un lío, o sea, se complica mirarla porque tenés una Fisher
en la vertical, la otra Fisher en la horizontal, y se complica innecesariamente. Claro, justo esta se prestaba porque era con un solo carbono. Sí, sí, pero igual se complica innecesariamente. Lo más directo es decir, bueno, ¿cómo lo construyo? Bueno, pongo el espejo y como tengo la estructura plana que es la Fisher, le saco la imagen especular en la estructura de Fisher y ya está. ¿Está bien? Eso es lo más directo. Sí, perfecto, profe, listo. Muchas gracias. No hay por qué. Bueno, entonces vamos a ir ahora a la unidad 4. ¿Sí? Vamos a empezar la unidad 4. Acá tendrían que estar viendo la carátula, ¿no? ¿La están viendo? Propiedades físicas y químicas de los grupos funcionales, alcanos. ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Bueno. Entonces vamos a empezar con esto. Entonces, tenemos muchas propiedades físicas como ser puntos de ebullición o puntos de fusión, o incluso solubilidad, se explican por la existencia de interacciones intermoleculares. ¿Sí? Esas interacciones intermoleculares pueden ser de distintos tipos. ¿Sí? Podemos tener fuerzas de interacciones entre dipolos, ¿sí? Dipolos permanentes o dipolos transitorios, y después tenemos fuerzas intermoleculares más intensas como son los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Generalmente tenemos esos tres tipos de fuerzas intermoleculares para explicar las distintas propiedades físicas de los compuestos. Existen, bueno, las fuerzas iónicas también, que son más intensas, pero generalmente las observamos solamente en compuestos iónicos cristalinos. ¿Sí? Entonces, bueno, recordatorio del momento dipolar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el clorometano, ¿sí? Entonces tenemos el dipolo permanente en una molécula como esta. ¿Por qué? Porque el cloro es un elemento más electronegativo que el carbono, por lo tanto el enlace carbono-cloro está polarizado, siendo el cloro el extremo negativo del dipolo. ¿Sí? Por eso representamos este dipolo de esta manera, con la flecha. Recuerden la convención, la flecha apunta hacia el extremo negativo del dipolo. Entonces las interacciones entre estos distintos dipolos son generalmente de atracción. ¿Sí? Las fuerzas son atractivas. Fíjense, si están los dipolos de las moléculas, ¿no? Tenemos un conjunto de moléculas, que tenemos representado de una manera toda la esfera electrónica que rodea a una molécula como esta, ¿sí? Porque acá tendremos los electrones externos del cloro, los electrones del carbono. Bueno, todo eso hace un conjunto que podemos representar de esta manera. Tenemos entonces acá representadas interacciones de atracción, ¿sí? El extremo negativo del dipolo interactúa con fuerzas de atracción con el extremo positivo de otro dipolo. ¿Sí? Entonces, esto nos explica, por ejemplo, este tipo de molécula va a tener respecto del metano, digamos, ¿no? Que donde acá no tendríamos cloro sino hidrógeno, va a tener entonces un punto de ebullición mucho mayor que el del metano. ¿Sí? El metano es un gas, en cambio el clorometano es un líquido. ¿Por qué? Porque, bueno, como acá tenemos fuerzas de interacción entre dipolos que no están presentes en el metano. ¿Sí? Por lo tanto, al tener fuerzas intermoleculares más intensas, podemos tener entonces un punto de ebullición mayor. El compuesto pasa a ser líquido respecto al metano, que es un gas. ¿Sí? Entonces, bueno, muchas veces si representamos la molécula por una esfera, no, una pelota de rugby más bien, ¿sí? Poniendo las cargas en los extremos, y de esta manera explicamos las fuerzas de atracción intermolecular. Podemos tener repulsiones también, pero bueno, estas repulsiones son menos usuales, ¿sí? Porque al haber una repulsión, la molécula se orienta de otra manera y después terminamos teniendo interacciones, ¿sí? Atracciones.
¿Está bien? Bueno, entonces el resultado global es que la fuerza neta, cuando hay dipolos permanentes, la fuerza neta de interacción es una fuerza de atracción. ¿Sí? Ahora, en el caso de moléculas no polares, puede haber también algún tipo de interacción, pero estas interacciones, son de dipolos transitorios, porque no hay un dipolo permanente, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno del aire, la molécula nitrógeno 2, es un gas, pero sin embargo, el nitrógeno se puede licuar, el aire se puede licuar, ¿sí? El aire, que es esencialmente nitrógeno y oxígeno, si se baja si se baja la temperatura de lo suficiente y se aumenta la presión, ¿sí? Empezamos a comprimir el sistema, a acercar las moléculas de nitrógeno entre sí, a acercar las moléculas de oxígeno entre sí. Ahora, a baja temperatura llega un punto que ese gas se transforma en líquido, se licuó. ¿Sí? Entonces, ¿cómo explicamos la existencia de un líquido como el nitrógeno? El punto de ebullición del nitrógeno, no lo recuerdo bien, pero está por debajo de los menos 100. ¿Sí? O sea, obviamente a temperatura ambiente, ya sabemos, ¿no? Respiramos nitrógeno, tenemos nitrógeno gaseoso, pero en condiciones especiales podemos licuar el nitrógeno. No solo el nitrógeno, por ejemplo, otro gas que es mucho más difícil de licuar, que es el helio. El helio, que es un gas muy importante desde el punto de vista de la tecnología, porque se usa como gas de transporte en cromatografía de gases, y se usa licuado en los equipos de resonancia magnética, ¿sí? Resonancia magnética nuclear, que se utiliza en química orgánica para estudiar estudiar las estructuras de los compuestos, y también es una tecnología novedosa, novedosa no, ahora ya desde todos los días, pero novedosa desde los años 90, a eso me refiero, antes no existía. Es una tecnología de uso en la medicina, ¿sí? Las imágenes por resonancia magnética. Bueno, esos instrumentos utilizan un material, un imán, que es superconductor, pero a la temperatura del helio líquido, que son 4 grados Kelvin. O sea, estamos hablando de menos 269 grados centígrados. ¿Sí? O sea que el helio, que es el helio existe, no existe la molécula de helio, existe el helio atómico. El helio también se puede licuar. O sea, uno comprime el gas helio, lo comprime, baja la temperatura y puede tenerlo en estado líquido. Entonces, ¿cómo explicamos esas situaciones de existencia de helio líquido o nitrógeno líquido? ¿Sí? En el caso del nitrógeno, bueno, hay algún tipo de fuerza de interacción, si no, el sistema no se licuaría. ¿Sí? Entonces, esas fuerzas de interacción intermoleculares son dipolos transitorios, ¿sí? También llamadas fuerzas de dispersiones de London. ¿Sí? Esas fuerzas de atracción en moléculas no polares son las que pueden explicar la existencia de estos líquidos, que en principio de otra manera no lo podríamos explicar, porque no hay un dipolo neto en la molécula, por lo tanto no hay interacciones entre dipolos permanentes. ¿Sí? Entonces, pero puede haber un dipolo temporario, ¿sí? Porque tenemos, en el caso de la molécula del nitrógeno, tenemos electrones que están uniendo los dos átomos de nitrógeno, los electrones de valencia. Tenemos electrones en los pares de electrones no compartidos de cada uno de los átomos de nitrógeno. Entonces esa nube electrónica que rodea la molécula, ¿sí? Está, digamos, sabemos que no está localizada, ¿no? Porque por el principio de indeterminación de Heisenberg no podemos ubicar estrictamente a los electrones en ningún lugar. Entonces están ahí, rodeando la molécula. Entonces, esa nube de electrones se puede mover y podemos tener entonces dipolos temporarios orientados al azar. ¿Sí? Las nubes electrónicas se mueven, entonces en una parte de la molécula se hace positiva, otra negativa, pero bueno, esta es una orientación al azar, por lo tanto esto cambia y después puede tomar
una estructura diferente, ¿sí? Entonces, acá no habría ninguna interacción, las moléculas están muy separadas, tenemos el estado gaseoso. Empezamos a comprimir el sistema, acercamos las moléculas, ¿sí? Acercamos las moléculas del nitrógeno y podemos tener entonces dipolos temporarios que se correlacionan, ¿sí? Entran en contacto y hay una molécula induce el dipolo de otra y esos dipolos quedan orientados adecuadamente para explicar una fuerza de interacción, ¿sí? Entonces, en el caso de moléculas grandes o átomos más grandes, tenemos la posibilidad de mayor polarización, ¿sí? Las moléculas son más polarizables, ¿no? Fíjense, comparemos, por ejemplo, el átomo de flúor con el átomo de yodo. Halógenos átomos de halógeno, el grupo 7 de la tabla periódica, ¿sí? Más grande el átomo, más polarizable es. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los electrones externos están más alejados del núcleo, una nube más grande, y esa nube es más deformable, ¿sí? Entonces, lo mismo con las moléculas. Cuanto más grande la molécula, más polarizable. Es más fácil deformar la nube de electrones, ¿sí? Entonces, por eso estas fuerzas, si bien individualmente son fuerzas menos intensas que las dispersiones de London, son fuerzas menos intensas que las interacciones dipolares, cuando tenemos moléculas muy grandes, las fuerzas pueden ser muy intensas, ¿sí? Entonces, por eso no se puede hacer comparaciones, extrapolaciones generales, comparando moléculas de distinto peso molecular, sobre todo cuando los pesos moleculares son muy diferentes, ¿sí? Después vamos a explicar esto con algún ejemplo más concreto. Bueno, entonces fíjense que estas dispersiones de London son más intensas, como podemos ver acá, cuando la forma de las moléculas es más sencilla, digamos, más similar a esta pelota de rugby, ¿sí? Entonces, si la molécula del mismo peso molecular se deforma, teniendo, por ejemplo, alguna ramificación, la forma general de la molécula va a ser distinta, por ejemplo, puede ser más esférica, ¿sí? Entonces las fuerzas de London entre moléculas esféricas van a ser menos intensas que las fuerzas de London entre moléculas lineales, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una diferencia en los puntos de ebullición. Bueno, acá tenemos distintas fórmulas que nos permiten calcular las fuerzas intermoleculares que nos interesan, en particular las interacciones dipolares y las fuerzas de dispersión, ¿sí? Bueno, tenemos fórmulas también para calcular las interacciones iónicas. Perdón, acá hay un error un error gramatical. Ion no lleva acento. Después lo vamos a corregir, no importa. Recuerden, la palabra ion no lleva acento, no se acentúa. Entonces, tenemos el dipolo positivo, el dipolo negativo que interactúan, ¿sí? Y la constante dieléctrica del medio sería el épsilon, y la distancia que separa a las moléculas, ¿sí? Fíjense que las fuerzas dipolares dependen de la distancia, la inversa de la distancia a la cuarta. Y las fuerzas dispersivas, la dependencia con la distancia es a la séptima, ¿sí? Entonces estas fuerzas se van a manifestar principalmente a menor distancia. ¿Está bien? Y acá no ponemos el dipolo neto porque no existe un dipolo, sino que ponemos un alfa que de alguna manera representa la polarizabilidad de la molécula. Bueno, esperen que... Entonces, como mencionábamos, cuando existe una ramificación, fíjense que se observa, ¿no? En estas moléculas como los alcanos, las únicas fuerzas presentes que podemos pensar que existen, las fuerzas de interacción, son las fuerzas de London, o fuerzas dispersivas, ¿sí? Porque no hay dipolo neto, solamente hay dipolos transitorios.
observemos que el pentano tiene un punto de ebullición 36, ¿sí? Y sus isómeros, mismo peso molecular, el isopentano y el neopentano tienen menor punto de ebullición, ¿sí? Fíjense que a medida que aumenta la ramificación, disminuye el punto de ebullición. Esto quiere decir que cuanto más ramificada la molécula, ¿sí? menos intensas las fuerzas del hondo, porque ya la forma de la molécula es distinta, ¿sí? Entonces, las moléculas no pueden acercarse con la misma facilidad que en este caso. En este caso, las fuerzas dispersivas son mayores. Acá, como la molécula ya empieza a tener una forma ligeramente esférica, las fuerzas del hondo van a ser menores, y acá ya es directamente esférica la molécula, las fuerzas del hondo son más bajas todavía. ¿Sí? Ahora, fíjense que lo que les decía, la importancia de el peso molecular en las fuerzas del hondo, en el aumento de las fuerzas del hondo. ¿Qué tenemos? Los primeros hidrocarburos, que son el metano, el etano, el propano y el butano, son todos gaseosos, todos componentes del gas domiciliario, todos gases. ¿Sí? El primer alcano es un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, son todos gaseosos. O sea, las fuerzas de London, o sea, ahí si buscamos los puntos de ebullición, vamos a ver que el punto de ebullición va subiendo a medida que aumenta el número de carbonos, pero sin embargo son puntos de ebullición por debajo de 0 grados. ¿Sí? O sea que a temperatura ambiente todos esos compuestos, desde el metano hasta el butano, son gaseosos. ¿Sí? Ahora, llegamos al pentano, 5 carbonos, ¿no? ¿Y qué tenemos? Un líquido. ¿Sí? Punto de ebullición 36 grados. ¿Y por qué? Si las fuerzas del hondo son todas iguales. No son todas iguales. Aumenta el peso molecular, aumenta el tamaño de la molécula, aumentan las fuerzas del hondo. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Cuando vamos a comparar puntos de ebullición de compuestos, algunos que pueden presentar interacciones dipolares, otros que pueden presentar puentes de hidrógeno, y otros como los hidrocarburos que solamente pueden presentar fuerzas del hondo, no podemos hacer comparaciones si los compuestos tienen pesos moleculares muy distintos. ¿Sí? O sea, podemos hacer podemos arriesgar una hipótesis de que el punto de ebullición va a ser mayor en los compuestos que presenten puente de hidrógeno solamente cuando estemos comparando compuestos del mismo peso molecular o del mismo orden de peso molecular. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante con más detalle estas cuestiones. Bueno, acá hay una pregunta que tiene que ver con lo que venimos discutiendo. Fíjense, de todas estas moléculas, ¿alguna puede presentar quiralidad? ¿Qué les parece? No. No hay ningún carbono quiral en ninguna de las 3 situaciones. Bien. Vamos bien entonces. Bueno. ¿Y este? ¿Tiene quiralidad este? Empecemos por ahí. Lo hemos dibujado de una manera muy particular. No, tampoco, profe. Tiene 2 grupos metilo. Claro, tiene 3 metilos unidos al mismo carbono. Bueno, ahora la pregunta es, este compuesto, con su punto de ebullición, ¿cómo es? ¿Es mayor o menor que los que están acá abajo? Menor que el primero. ¿Menor que este? ¿Por qué? Porque es más parecido al último. Bueno, ojo con esto, ¿está bien? Porque la ramificación hay que considerarla cuando estamos comparando compuestos del mismo peso molecular, ¿está bien? Este compuesto es más pesado que este, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Este es un hexano, es un hexano ramificado, no es un pentano. Entonces, como este tiene mayor peso molecular que este, el punto de ebullición de este es mayor que el de N-pentano. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con esto. No podemos comparar, buscar las ramificaciones en compuestos que son de distinto peso molecular.
El primer factor a considerar es el peso molecular. Cualquier compuesto, estamos en la misma familia, ¿no? En alcanos. Comparamos alcanos. El alcano más pesado va a tener mayor punto de ebullición que el alcano más liviano. ¿Sí? Ahora, cuando vamos a la familia de un cierto grupo de alcanos y vemos que todos tienen el mismo peso molecular, ahí sí nos podemos buscar la ramificación para ver bien cuál es el más ramificado, va a ser el de menor punto de ebullición. Pero lo primero a considerar para ordenarlos es el peso molecular. Como este tiene más peso molecular, las fuerzas de London son más intensas. ¿Está bien? Hay más carbono, hay más hidrógeno. Entonces, la fuerza de London más intensa es acá que acá, por eso este compuesto tiene mayor punto de ebullición que este. ¿Está bien? O sea, no, ojo con esto, no mirar solamente la ramificación. Primero mirar la molécula, contar cuántos carbonos tiene. ¿Está bien? Sí, Bueno, profesor. entonces, fíjense que cuando empiezan a aparecer enlaces polares, ya los puntos de ebullición respecto a un compuesto no polar aumentan. ¿Sí? Fíjense acá, por ejemplo, el propano con el dimetiléter, el notable aumento en el momento dipolar, este es 0,08 de Weiss, acá es 1,30, ¿sí? Y acá tenemos enlaces polarizados, carbono-oxígeno, el punto de ebullición del propano es menos 42, el del dimetiléter es menos 25. ¿Sí? Este sigue siendo un gas a temperatura ambiente, pero de mayor punto de ebullición que este. ¿Sí? Cuando pasamos al etanol, fíjense que estamos comparando todos compuestos del mismo orden de peso molecular. ¿Sí? Por eso esta comparación es válida, decir, bueno, acá solamente hay dipolos transitorios, acá, o sea, fuerzas de London hay acá hay dipolo permanente, y acá hay un dipolo permanente, la molécula es dipolar, como vemos ahí, pero hay algo más. ¿Sí? Porque fíjense que de acá a acá, bueno, ahora se va a cortar enseguida, después seguimos. Recuerden retomar enseguida. De acá a acá el momento dipolar aumenta significativamente. ¿Sí? 1,22 aumentó. El punto de ebullición subió 20 grados más o menos. El cambio es mucho más notable acá, de acá para acá. Y vamos a explicar por qué. Fíjense, el momento dipolar no aumenta tanto de acá para acá. Aumentó 0,39 de
Estamos, voy a volver a compartir pantalla. Estamos por acá, alcanos. A ver. ¿Qué quedó esto acá? Sí. Estamos acá, la filmina 6. Están viendo, ¿no? La filmina 6, cuando empezamos a hablar de enlaces polares y su relación con el punto de posición. A ver. Sí. Bien. Bueno, entonces habíamos quedado acá comparando qué pasaba con el etanol y el dimetiléter. Fíjense que el aumento del momento dipolar no es tan significativo como en el caso cuando pasamos de propano a dimetiléter, ¿no? Acá aumenta el momento dipolar un poco más de 1,20 dBs y el punto de ebullición sube más o menos 20 grados. En cambio acá el punto de ebullición, fíjense que subió prácticamente 100 grados, a pesar de que el momento dipolar subió apenas 0,39 dBs. Entonces quiere decir que hay un factor adicional que no es la polarización del enlace que hace que este compuesto tenga un punto de ebullición tan elevado respecto al dimetiléter, que es otro compuesto del mismo peso molecular, por lo tanto las fuerzas del hondo van a ser parecidas, y es un compuesto que tiene un enlace polarizado carbono-oxígeno, igual que acá. ¿Sí? Bueno, acá hay un enlace polarizado adicional, pero hay algo más. Bueno, y ese algo más es el puente de hidrógeno. ¿Sí? Puente de hidrógeno es la fuerza de interacción intermolecular más intensa tomada individualmente. ¿Sí? Cuando comparamos, de nuevo, compuestos al mismo peso molecular, si hay puente de hidrógeno en alguno de ellos, vamos a tener el mayor punto de ebullición. Caso del etanol, respecto de su isómero constitucional, que es el dimetiléter, donde no hay puente de hidrógeno. ¿Sí? Bueno, y fíjense que el puente de hidrógeno, el grupo oxidrilo, es más intenso que el puente de hidrógeno que se puede dar en compuestos nitrogenados como las aminas. ¿Sí? El enlace nitrógeno-hidrógeno también puede formar parte de un puente de hidrógeno intermolecular en el caso de la etilamina o con otra molécula de etilamina. ¿Sí? Pero como vemos, como el enlace oxígeno-hidrógeno está más polarizado que el enlace nitrógeno-hidrógeno, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono, estos puentes de hidrógeno acá son más intensos que el puente de hidrógeno acá, por lo tanto mayor punto de ebullición. ¿Sí? Bueno, acá tenemos entonces 3 ejemplos de esto que ustedes después van a seguir discutiendo y vamos a seguir viendo más adelante cuando empecemos a ver propiedades físicas y químicas de alcoholes y otros compuestos más. Bueno, en cuanto a la solubilidad, podemos hablar de unas generalidades que nos ayudan a entender por qué ciertos compuestos se solubilizan en agua y otros no, y por qué algunos compuestos se solubilizan en solventes no polares como el hexano y otros no. O sea, la regla general sería esta, que una sustancia disuelve a otra similar. ¿Sí? O, si las estructuras son similares, podemos llegar a tener solubilidad. ¿Sí? Entonces un soluto polar se va a disolver en un solvente polar. Justamente porque, bueno, ¿cuál es la explicación? Las fuerzas de interacción intermolecular van a ser muy parecidas y por eso se puede dar la solubilidad. No, fíjense, un compuesto cristalino como cloruro de sodio se disuelve en agua. ¿Por qué? Porque, bueno, el agua rodea a los cationes y a los aniones que forman el cristal, ¿no? El cloruro y el catión sodio. De esta manera, los dipolos del agua se orientan, ¿sí?, el extremo negativo de la molécula de agua hacia el catión y el extremo positivo de la molécula del agua hacia el anión. Entonces los iones hidratados en solución tenemos una estructura más estable que la estructura de la red cristalina iónica. ¿Sí? Entonces, la hidratación libera energía. Tenemos un sistema más estable. ¿Sí? Entonces, si la hidratación libera energía, el delta H, el cambio de entalpía de la hidratación, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo?
Negativo. Negativo, es una reacción exotérmica. ¿Sí? Estamos liberando energía. Cuando medimos el delta H se libera calor, por lo tanto el delta H es negativo, es una reacción exotérmica. ¿Y qué pasa con la entropía en este sistema? Pasamos de una estructura ordenada, como la red iónica cristalina, a una estructura como esta, de iones hidratados en solución. ¿Qué les parece? ¿Qué está pasando con la entropía? La entropía del sistema está aumentando, exacto. El sistema se hace más desordenado, por lo tanto aumenta la entropía. O sea, energéticamente todo favorable. Delta H negativo, delta S positivo. Por lo tanto, el delta G de esta transformación, de esta solución, la formación de la solución, es negativo. ¿Sí? Entonces, es algo que se puede realizar. Ahora, en el caso de... ¿qué pasó acá? Uy, se volvió a... Ahí está. Están viendo, ¿no? Bien la filmina, porque me había parecido como borrosa. ¿La ven bien? Sí, sí. Bien. Entonces, supongamos que tenemos una grasa, ¿sí? O una cera, un hidrocarburo de alto peso molecular. ¿Sí? Las moléculas están unidas entre sí, digamos, por fuerzas. Unidas no, sería bueno. Cercanas entre sí por fuerzas de London. ¿Sí? Un sólido no polar, que puede ser, por ejemplo, como decía, una vela. Una vela está constituida por una mezcla de hidrocarburos de alto peso molecular. ¿Sí? Fíjense que en una vela, que es un sólido, las únicas fuerzas posibles son fuerzas de London. Pero como estamos viendo, son muy intensas, porque el compuesto no, a pesar de ser un hidrocarburo, no es ni gaseoso ni líquido, sino que es sólido. ¿Sí? Ahora, ¿en qué se disuelve este sólido no polar? No polar, sabemos que en agua no. Le tiramos agua a la vela y no la podemos disolver. Pongo la vela en agua y no se disuelve. ¿Sí? ¿Cómo la disuelvo? Con un solvente no polar. ¿Sí? Le agrego hexano, ¿sí? Bueno, algo más casero, puede ser aguarrás. En aguarrás voy a disolver la vela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, las fuerzas de interacción intermolecular entre el solvente y el soluto van a ser similares. ¿Sí? Entonces la sustancia no polar se va a disolver por la acción del solvente no polar. Bueno, y lo contrario pasa si pretendemos disolver un compuesto iónico con un solvente no polar o un sólido no polar con un solvente polar. ¿A ver? Bueno, las respuestas a esto ustedes las buscan y son bastante directas, ¿no? No hay mucha vuelta que darle. Así que bueno, hasta ahí llegamos con propiedades físicas, generalidades de las propiedades físicas. Esto, por supuesto, ustedes lo tienen que ir profundizando. Vamos a empezar a ver reacciones químicas, ¿sí? Reacciones orgánicas. Y tenemos que revisar entonces conceptos generales, que también vamos a hacer una revisión, pero ustedes después, si tienen alguna duda con estos temas, tienen que volver a leer los libros de química general, como siempre les digo. ¿Está bien? Bueno, cualquier reacción química es la transformación de reactivos en productos, ¿sí? Y un mecanismo termina siendo la descripción detallada de cómo estos reactivos pasan a productos, ¿sí? Todos los pasos involucrados en la reacción. La reacción puede ser una reacción muy sencilla, entre comillas, de un solo paso, ¿sí? Vamos a ver algunos mecanismos de reacciones que ocurren en un solo paso. Son sencillas, pero de alguna manera hay que describir cómo ocurre esa reacción, ¿sí? Por más que sea un solo paso. Y hay reacciones más complejas que ocurren en 2 o en 3 pasos. Bueno, la descripción detallada de todos esos pasos constituyen el mecanismo de la reacción, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que tener claro para poder entender cómo ocurre una reacción química? 2 aspectos generales, ¿sí? Los aspectos termodinámicos, o sea, lo que tiene que ver con el equilibrio de la reacción, y los aspectos cinéticos, lo que tiene que ver con la velocidad de la reacción, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante a tener en cuenta, porque no podemos describir una reacción si no entendemos la energética de la reacción,
y tampoco podemos describirla si no entendemos la cinética de la reacción. ¿Sí? La reacción puede ser termodinámicamente favorable, pero puede ser que no ocurra. ¿Sí? O sea, muy lenta y no la observamos. Vamos a explicar algunos ejemplos concretos. Entonces, ¿por qué reaccionan las moléculas? Tenemos un sistema dado donde mezclamos reactivos y distintos tipos de reactivos, queremos que reaccionen, y se va a observar la reacción cuando hay movimiento molecular y puede llegar a haber un choque entre las moléculas, ¿sí? Pero esas colisiones tienen que tener suficiente energía para que la colisión sea efectiva y permita que las moléculas que están colisionando se transformen en una nueva molécula, o dicho de otra manera, para que se forme un nuevo enlace químico. ¿Sí? Bueno, y esa energía suficiente con la cual colisionan las moléculas es lo que llamamos la energía de activación de la reacción. ¿Sí? Vamos a ver después más en detalle este concepto. Entonces, esa energía tiene que ser suficiente, ¿por qué? Porque las moléculas, todas las moléculas tienen una cierta nube electrónica que las rodea, que obviamente son nubes electrónicas, por lo tanto, carga negativa. Entonces, naturalmente, hay una repulsión entre esas nubes electrónicas. Entonces, esa repulsión se puede vencer si la energía de colisión es la adecuada. Permite que esa energía es adecuada, va a permitir que las moléculas se acerquen y eventualmente formen un nuevo enlace. Bueno, ¿por qué se acercan las moléculas? Como ya vimos, podemos tener dipolos opuestos, entonces puede haber atracción de cargas opuestas. ¿Sí? Estamos hablando ahora de moléculas distintas, no de la misma molécula, el caso del clorometano. ¿Sí? Supongamos el clorometano que reacciona, por decir algo, con el anión oxidrilo. ¿Sí? Entonces el anión oxidrilo, carga negativa, se puede acercar al extremo positivo del dipolo del clorometano. Ahí eventualmente podremos tener una reacción química de transformación de clorometano en metanol. ¿Sí? Pero hay otras reacciones que no se pueden explicar por atracción de cargas opuestas porque no hay carga neta en ninguna de las moléculas que está reaccionando. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta la superposición de orbitales. ¿Sí? Y acá entra a tallar nuevamente la teoría de orbitales moleculares. Así que en principio tendríamos dos tipos de reacciones. ¿Sí? Bueno, y después estaría también acá no incluida en esta descripción general otro tipo de reacciones que serían las reacciones radicalarias, donde se forman radicales libres. ¿Sí? Ya vamos a describir esas reacciones también. Bueno, repasando los aspectos termodinámicos, recuerde que cualquier reacción química tiene su constante de equilibrio. ¿Sí? Una reacción, por ejemplo, metano más cloro, que da clorometano más clorhídrico, ¿sí? Esto está en equilibrio y la constante de equilibrio la expresaríamos como la concentración de los productos dividido la concentración de los reactivos. Recuerden que cada concentración elevada a su correspondiente coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, todos los coeficientes estequiométricos son 1, entonces la constante de equilibrio la escribimos así: concentración de clorometano por concentración de clorhídrico dividido concentración de metano y concentración de cloro. ¿Sí? Cuando se mide este valor, obtenemos un valor muy grande. En este caso particular, para esta reacción, la constante de equilibrio es 1,1 por 10 a la 19. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La reacción se completó. Podemos decir que la reacción es exitosa. ¿Qué les parece? Tenemos la reacción descrita así. Y la constante de equilibrio en medida es esta. ¿Cómo? Sí, porque está desde productos hacia reactivos. O sea. Claro. Este valor es el que nos indica eso. ¿Sí? Yo la escribo como quiero, pero no sé si se completa. No, pero... Sí. No, perdón, por ahí me confundo con lo de química analítica. Cuando tenía la flecha unidireccional, ¿no era que la reacción se daba por completa? No.
Bueno, ojo, pues bueno, acá está simplificado, puse una flecha porque no había, me olvidé de poner la otra. En realidad, cualquier reacción química es un equilibrio. Tengan cuidado con eso. Cualquier reacción química, cualquiera es un equilibrio, ¿sí? El equilibrio puede estar hacia la derecha, la reacción puede ser que no ocurra, o la reacción puede ser que esté a mitad de camino. Cualquier reacción química es así, porque recuerden que el equilibrio es el equilibrio dinámico, ¿sí? La reacción se equilibra cuando la velocidad de la reacción directa se iguala a la velocidad de la reacción inversa. ¿Está bien? El equilibrio es dinámico, es el concepto fundamental de la química. Pero bueno, la posición del equilibrio, o sea, cuando la reacción alcanza el equilibrio, la medimos con su valor, con el valor de la constante de equilibrio. ¿Sí? Más allá de cómo escriba yo, una flechita, dos flechitas, signo igual, lo que sea. Si yo veo el valor de constante de equilibrio la conclusión, ¿cuál es? Que alcanzó el equilibrio y la reacción se completó. La reacción se completó, porque una constante enorme, 10 a la 19, quiere decir que tengo muchísimo más de producto que de reactivo. O sea, simplemente mirar la expresión matemática de lo que está descrito. Lo que está escrito nos dice que si este valor es tan grande, la concentración de lo que está arriba es mucho más grande de lo que está abajo. Claro. Por lo tanto, si esto es mucho mayor que lo que está acá, la reacción avanzó y podemos decir que está prácticamente completada. Lo que queda de sustrato, de reactivos, es muy poco. Vamos a tener una gran cantidad de productos. ¿Está bien? Pero bueno, la constante de equilibrio puede ser igual a 1. Si la constante de equilibrio es igual a 1, ¿qué significaría? Que tengo igual cantidad de productos que de reactivos. Exacto. Y la constante de equilibrio puede ser menor a 1. Entonces, en ese caso... Tengo más reactivos que productos. Claro, exacto. La reacción no avanzó. Sí. Una reacción que no me sirve. No la pude hacer avanzar. ¿Está bien? Entonces, son los aspectos relacionados, no, por favor, con la constante de equilibrio. ¿Sí? Bueno, es lo que justamente estábamos hablando acá. Ahora, tenemos que recordar las propiedades termodinámicas, ¿sí? Que relacionan, que nos permiten describir la reacción, y podemos relacionar propiedades termodinámicas con la constante de equilibrio. En general tenemos, bueno, el cambio de energía libre de la reacción, que está relacionado con el cambio de entalpía y el cambio de entropía. ¿Sí? Esta es la fórmula general. Recuerden que el delta G es la energía libre de los productos menos la energía libre de los reactivos. ¿Sí? Siempre un delta es, el delta de una propiedad termodinámica es el estado final menos el estado inicial. ¿Sí? Y recuerden que valores negativos del delta G corresponden a una reacción espontánea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto está asociado con un delta H negativo, o sea, una reacción exotérmica, donde se libera calor, y un delta S positivo, una reacción en la cual aumenta el desorden del sistema. El delta S es positivo, este término va a ser negativo, y si la reacción es exotérmica, este término es negativo, por lo tanto el delta G es negativo. Es una reacción espontánea. Y lo relacionamos, fíjense, con la constante de equilibrio de la reacción. Esta es otra fórmula termodinámica que la tienen que revisar y recordar de química general, donde el delta G0, en este caso, condiciones estándar, ¿no? Recuerden que condiciones estándar se refiere a los reactivos puros, y si tenemos soluciones, son soluciones 1 molar, y estamos hablando de presión atmosférica y temperatura, que generalmente la temperatura ambiente del orden de 298 Kelvin. Esas son las condiciones estándar del delta G. El delta G pues, se puede medir en condiciones no estándar, ¿sí? Pero bueno, en condiciones estándar relacionamos el delta G con la constante de equilibrio, menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio, donde R es la constante de los gases en estas unidades, Joule por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1, y T la temperatura en Kelvin. Entonces fíjense que si la constante de equilibrio es un número muy grande, el logaritmo va a ser un número mayor a 1, por lo tanto, menos RT por ese número va a ser negativo, reacción espontánea. ¿Sí? Si la constante de equilibrio es menor a 1, el logaritmo va a ser un número negativo, por lo tanto, esto va a ser positivo. ¿Sí?
delta G mayor a 0 nos indica una reacción no espontánea, una reacción que no avanza. ¿Está bien? Y si si la constante de equilibrio es igual a 1, logaritmo de 1 es 0, delta G0 igual a 0. Una reacción que está a mitad de camino. Ni avanzó, ni se quedó. Está ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces, el delta G0, recuerden, como estamos mencionando, lo relacionamos con el cambio de entalpía y con el cambio de entropía de la reacción. El cambio de entalpía tiene que ver con, de nuevo, siempre estado final menos estado inicial. Cualquier función termodinámica la relacionamos final menos inicial, ¿sí? Entonces, entalpía de productos menos entalpía de los reactivos. Y vamos a ver que los cambios de entalpía de la reacción lo podemos calcular a partir de las energías de disociación de enlace, ¿sí? Pero es un cálculo muy sencillo que se puede hacer a partir de las tablas de entalpía de disociación de enlace. Porque tenemos una cierta reacción y vemos cuáles son los enlaces que se rompen y cuáles son los enlaces que se forman. Y a partir de eso podemos calcular el delta H de la reacción, ¿sí? El cambio de entropía, de nuevo, entropía de los productos menos entropía de los reactivos. Generalmente el factor más significativo es el delta H, ¿sí? Porque el delta S en muchas reacciones es un número pequeño, ¿sí? Entonces, generalmente lo que determina el delta G es el delta H. Entonces, la energía libre, la entalpía y la entropía son funciones de estado, ¿sí? Son variables o funciones de estado. Recuerden el concepto, a revisar los libros. ¿Qué significa que una variable o un parámetro sea una función de estado? ¿Sí? Bueno, el signo del delta H ya lo estuvimos discutiendo, que indica si la reacción libera o absorbe calor. Entonces, en general, ¿qué vemos? Que las reacciones favorecidas, teniendo en cuenta el delta H, son aquellas donde los productos tienen menor entalpía, ¿sí? Si la entalpía de los productos es más baja que la entalpía de los reactivos, el delta H va a ser negativo. La reacción ocurre con liberación de calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos entonces enlaces más fuertes en los productos que en los reactivos, ¿sí? O sea, tenemos que dar energía a los reactivos para romper ciertos enlaces químicos, pero cuando se forma el nuevo enlace, se libera energía. Está bien, si los enlaces formados son más fuertes que los enlaces que se rompieron, quiere decir que entonces el delta H va a ser negativo, ¿sí? La energía liberada cuando se formaron los enlaces en los productos, ¿sí?, supera a la energía que tenemos que darle al sistema para romper los enlaces químicos en los sustratos con el reactivo. Bueno, a pesar de que el delta H sea negativo, o sea que la reacción sea exotérmica, puede ser que la reacción no sea espontánea. ¿Por qué puede ser esto? ¿Cuál es la función termodinámica que determina si la reacción es espontánea o no? El delta G, profe. El delta G. Entonces, sí, tiene que ver con la entropía, entonces. Claro. El delta H puede ser negativo, ¿sí? Pero claro, si el delta S es negativo y la temperatura es elevada, ese término, menos T por delta S, puede ser positivo y puede ser un número positivo mayor que el menos delta H. Por lo tanto, el delta G va a ser mayor a 0. Claro. ¿Sí? Entonces, en esos casos, la reacción no es espontánea a pesar de que sea exotérmica, ¿sí? La gran mayoría de las reacciones que vamos a ver son espontáneas cuando el delta H es negativo, porque en muchas reacciones el delta S, o cambio del desorden en el sistema, es un número pequeño, ¿sí? Recuerden que el cambio de entropía está asociado al desorden del sistema o aumento en la libertad de movimiento del sistema, ¿sí? Entonces, fíjense, el aumento
Uy, se está por cortar. No, se ve que me tomó el inicio de la primera sesión. ¿Escuchan? Hola. Bien, buenísimo. Bueno, esta vez me pude reingresar rápido. Bueno, ya están entrando todos. Ahí seguimos. Bien, vamos a compartir la pantalla de vuelta. Habíamos quedado acá. Entonces, estamos acá viendo la filmina 3, ¿sí? ¿La están viendo? Sí, profe. Perdón que se me fue para adelante. Acá está. Bueno, entonces, estamos acá, ¿no? Discutiendo el cambio de entropía. Si aumenta la temperatura de la reacción, ¿qué pasa con la entropía? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿no? Un sistema más desordenado, las moléculas se mueven más. Si aumenta el volumen o el número de partículas del sistema, aumenta también. Aumenta el volumen, hay más espacio, más movimiento. Aumenta el número de partículas, sistema más desordenado. ¿Sí? Todos factores que hacen que si aumenta todo esto, aumenta la entropía. ¿Sí? Como les decía, el cambio de entropía en muchas reacciones es pequeño. ¿Sí? Entonces el factor entálpico es el que suele gobernar la espontaneidad. Digamos, si vemos reacciones donde las reacciones que vamos a llamar de eliminación, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver ejemplos de reacciones de eliminación. Entonces, de una molécula se elimina un fragmento, entonces tenemos dos fragmentos. Ahí estaríamos con una reacción donde delta S es positivo, ¿sí? Porque pasamos de una molécula a dos moléculas. Y después tenemos reacciones de adición, donde la reacción es al revés de la eliminación, como indica la palabra, ¿sí? Adición a eliminación. Si se adiciona una molécula a otra, pasamos de un sistema más ordenado, dos moléculas que se hacen una sola. Entonces ahí tenemos un caso donde la entropía estaría disminuyendo, ¿sí? Pero vamos a ver que esas reacciones, a pesar de que la entropía disminuye, igual ocurren, ¿sí? Porque muchas de esas reacciones tienen un delta H negativo muy grande. Entonces en esos casos podemos tener situaciones de cambios de entropía. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, si tenemos la formación de un ciclo a partir de una determinada estructura, ¿no? No vamos a ver ese tipo de reacciones, pero si tenemos la formación de un ciclo, pasamos de una cadena abierta a una cadena cerrada, ahí estaría disminuyendo la entropía. Y al revés, si se rompe el ciclo y se pasa a una estructura abierta, la entropía estaría aumentando. Pero bueno, vamos a considerar principalmente los factores entálpicos. Y vamos a mencionar, cuando llegue el caso, el cambio de entropía donde corresponde. Entonces, la entropía de disociación de enlace, como les decía, nos sirve mucho para poder calcular el delta H general de una reacción, porque simplemente miramos
las tablas y podemos hacer las cuentas, ¿sí? Bueno, entonces, preguntas. ¿Qué pasa con la energía? Podemos preguntar de otra manera, respecto a lo que está puesto acá. Si se forma un enlace, ¿se libera energía? Y si se rompe el enlace, ¿qué pasa con la energía? ¿Cómo es el cambio energético cuando se forma el enlace o cuando se rompe un enlace? Si se rompe, se libera. Y si se forma, necesita energía. No, al revés. No, al revés. Si al se revés. lo estaba pensando mientras lo decía. Fíjense, Para romperlo necesito energía, claro. Una molécula, un enlace químico, es una situación más estable que tener los átomos por separado. Claro. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes lo que vimos cuando discutíamos el caso más sencillo de la formación de la molécula de hidrógeno? ¿Sí? Tenemos un gráfico, vamos a poner el gráfico primero, energía potencial en función de la distancia de enlace, ¿sí? Entonces estas curvas de energía potencial en función de la distancia de enlace, disculpen el dibujo, pero era más o menos una cosa así, ¿sí? Donde acá tenemos los átomos por separado, acá hay un átomo de hidrógeno, y lejos de él, el otro átomo de hidrógeno. Y acá abajo tenemos la molécula de hidrógeno 2, ¿sí? A una cierta distancia de equilibrio, este valor que es la distancia de enlace, ¿sí? Entonces, esto es energía potencial. Energía potencial en función de la distancia, ¿sí? Entonces, fíjense que para romper la molécula tenemos que darle energía al sistema. Claro. Hay que subir, acá, perdón, el pozo energético, después van a ver ustedes, acá hay un nivel vibracional, perdón, esto no era lo que quería. El nivel vibracional más bajo está acá, ¿sí? Ahí está la molécula. No está acá abajo de todo, está ahí, vibrando ahí. Bueno, de acá a acá hay una cierta diferencia energética, que si queremos romper la molécula tenemos que darle toda esta energía. Y al revés, cuando se forma el enlace, la energía liberada es esta. ¿Está bien? Entonces, cuando se forma un enlace químico se libera energía. Por eso tenemos la vida, digamos. Los átomos por separado existen solamente en situaciones astronómicas. Acá en el planeta se formaron moléculas debido a la interacción entre los átomos que dieron lugar a situaciones más estables energéticamente, liberando energía. Se formaron las moléculas. Ahora, si yo quiero romper una molécula, tengo que darle energía para romper justamente ese enlace químico, que es una situación estable. ¿Está bien? Entonces, como les mencionaba, podemos usar los datos que están tabulados, que los buscan en cualquier libro de orgánica, de los libros que estamos mencionando, que estamos usando, el Carey, el McMurray, o el Wade, o el Morrison y Boyd. Cualquiera de ellos tiene tablas con datos de entalpías de disociación del enlace. Entonces usamos esos valores para estimar el delta H de la reacción. Entonces ya lo vamos a practicar ahora en breve. Pues simplemente es algo muy sencillo de hacer, porque si uno tiene la tabla de datos a disposición, lo único que tiene que hacer es mirar la reacción química, fijarse cuáles son los enlaces que se están rompiendo y cuáles son los enlaces que se están formando. ¿Sí? Entonces, los enlaces que se rompen, el delta H es positivo. Hay que darle energía, para que ocurra esa ruptura de enlace. Y cuando se forma el enlace, en los productos se está liberando energía. Entonces hacemos la cuenta entre esos valores, tanta energía se libera con los enlaces que se formaron, menos tanta energía que hay que darle al sistema con los enlaces que se rompen, y ahí tenemos el delta H de la reacción. ¿Sí? Entonces ahí se estima rápidamente el cambio de entalpía de la reacción.
Bueno, cualquier ruptura de un enlace químico puede ocurrir de dos maneras, ¿sí? El enlace, recuerden, un par de electrones, un enlace simple, o bueno, un enlace sigma, digamos, o un enlace pi también se puede romper, por supuesto, y esa ruptura puede ocurrir de dos maneras. Puede ser homolítica, o sea, cada electrón que forma el par se va con uno de los átomos, formando entonces un radical libre, ¿sí? La disociación es homolítica y fíjense que la convención que utilizamos es la flecha, movimiento de un electrón, la flecha tipo anzuelo, ¿sí? La ruptura puede ser, por otro lado, heterolítica, donde un átomo es más electronegativo que el otro y se lleva el par de electrones. Entonces, tenemos un anión por un lado y un catión por el otro. Y la convención que utilizamos para mover los electrones, en este caso de formación de especies con carga, es la flecha completa, ¿sí? Son convenciones que hay que respetar a la hora de escribir los mecanismos. Si tenemos formación de radicales libres, siempre vamos a escribir la flecha tipo anzuelo. Cuando tenemos reacciones de especies cargadas, vamos a escribir un movimiento de electrones, de pares de electrones, por lo tanto usamos la flecha completa. Convenciones, ¿sí? Bueno, 2 electrones, flecha completa, 1 electrón, flecha tipo anzuelo. Entonces, como vemos, distintos tipos de reacciones, donde tenemos que indicar correctamente el movimiento de los electrones, ¿no? Fíjense, acá un par de electrones del enlace pi, el par de electrones del enlace pi, se fue hacia el protón. O dicho de otra manera, el protón se termina uniendo a este carbono, ¿pero por qué? Porque el par de electrones se viene para acá. Esta es la forma correcta de describir lo que está pasando en la formación de este carbocatión, que ya vamos a ver muchos ejemplos de carbocationes, ¿sí? Lo que estaría muy mal, es un error conceptual muy grave, poner la flecha al revés, que el protón viene para acá y la flecha apunta para acá. Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque el protón no tiene electrones, es el núcleo del átomo de hidrógeno, es el protón. Los electrones salen de acá. Entonces, ojo con eso, la flecha hay que ponerla adecuadamente desde donde salen los electrones hacia el lugar donde va, ¿sí? Los electrones salen de acá y se van a unir al protón. En este caso, bueno, radicales libres, el electrón del cloro con el electrón del radical metilo se están uniendo para formar el clorometano, ¿sí? Bueno, ¿Profe? Sí. La reactividad de los alquenos, o sea, de los dobles enlaces, ¿puede ser que se dé por el tema de la distorsión angular y que genere una mayor tensión? ¿Algo así? No, la reactividad de los alquenos más que nada tiene que ver con que el enlace pi es un enlace más débil que un enlace sigma y se puede romper con mucha facilidad. Ya vamos a ver muchos ejemplos de reacciones donde lo que se rompe es el enlace pi. Y fíjense que en esas reacciones vamos a ver que se rompe un enlace pi, se rompe un enlace sigma en algún reactivo y se forman 2 nuevos enlaces sigma. Entonces la reacción termina siendo energéticamente favorable por eso. Es más la energía que se libera que la energía que hay que darle al sistema para que se rompan los enlaces que se tienen que romper. ¿Sí? O sea, un enlace, un alqueno es un compuesto estable, es un compuesto plano, no tiene ninguna tensión en los enlaces, ¿sí? Los enlaces se rompen en situaciones favorables cuando justamente el balance energético es favorable. El enlace pi es un enlace que se puede romper con una cierta facilidad, ¿sí? Porque es un enlace menos energético que un enlace sigma. Pero en sí la molécula del alqueno es estable, o sea, uno puede tener, por decir algo, un líquido, ciclohexeno, en una botella, y ese ciclohexeno está ahí cerrado y no reacciona. ¿Está bien? No sé si eso más o menos contesta tu pregunta. No, profe, ahora me quedó claro. Pasa que me lo relacioné con el tema de los ciclos, pero está bien, sí, ahora me quedó más claro. Claro, bueno, un ciclohexeno tiene una cierta tensión si lo comparamos con el ciclohexano, pero que esté tensionado el ciclo no significa que va a reaccionar espontáneamente, ¿sí? Hay que agregar un reactivo, aumentar la temperatura, buscar, digamos, que eso reaccione de alguna manera.
¿Sí? Bueno, entonces, una flecha única estamos indicando, por ejemplo, un mecanismo, un avance, una reacción. ¿Sí? Si acá el error que estábamos hablando de que confundió a una de las compañeras de la reacción de formación del clorometano, que pusimos una flecha y no pusimos el equilibrio. Porque esta flecha en realidad corresponde a una etapa de una reacción en un mecanismo, ¿sí? O una reacción concreta que está ocurriendo acá entre estas dos especies, que son reactivas, son intermediarios de reacción, como los radicales libres, y están formando un producto final. El equilibrio, recuerden, con dos flechas, ¿sí? Ida y vuelta, por eso el equilibrio. El ácido acético que se disocia dando acetato. Recuerden que la única flecha con dos puntas no es para escribir un equilibrio. Nunca usen esto para un equilibrio. Esto significa formas resonantes de una determinada especie. ¿Sí? Y cuando queremos indicar que no hay una reacción química, bueno, a esta flecha le ponemos una X encima indicando que no hay reacción. Bueno, son convenciones, pero que hay que respetar para que es como, bueno, aprender un alfabeto, ¿sí? Uno aprende las palabras para escribir y para hablar. Bueno, acá el lenguaje de la química necesita de ciertas convenciones. Ustedes ya aprendieron a nombrar compuestos, son todas convenciones para que los químicos nos podamos entender. Y bueno, a la hora de escribir reacciones químicas también tenemos que respetar las convenciones del uso adecuado de las cosas. Hay un micrófono abierto, por favor, ciérrenlo y lo abren cuando quieran preguntar. Bueno, ahora, todo muy lindo con la termodinámica, pero hay ciertas reacciones que son termodinámicamente favorables, pero que no ocurren. ¿Sí? Una muy concreta, la combustión de los gases, la combustión, perdón, de los hidrocarburos gaseosos o hidrocarburos líquidos. ¿Sí? La nafta, una mezcla de hidrocarburos, que puede reaccionar con el oxígeno del aire, dando dióxido de carbono y agua y liberando mucha energía. ¿Sí? El gas domiciliario, mezcla también de hidrocarburos, como dijimos, metano, etano, propano, butano, con oxígeno, reacciona dando dióxido de carbono más agua y liberando calor. Con eso calentamos el agua del mate, o bueno, la pava eléctrica, y cocinamos en nuestras casas. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesitamos para que esa reacción ocurra? La reacción es espontánea, es termodinámicamente favorable, de hecho se libera muchísima energía. Esa energía la usamos para calentar, o esa energía se utiliza para mover un automóvil, un camión, un colectivo, un avión, lo que sea. Muchísima energía liberada. ¿Está bien? Pero si yo tengo un bidón de nafta cerrado, o un bidón de nafta, digamos, lleno hasta la mitad, o sea que está en contacto con digámoslo de otra manera, un bidón de nafta abierto, en contacto con el aire. No hay reacción, ¿no? Yo abro la perilla de la cocina, sale el gas, no hay reacción. ¿Cuándo hay reacción? Cuando acerco el fósforo al encendedor. ¿Sí? Entonces, ahí estoy iniciando la reacción. ¿Sí? Si yo no acelero de alguna manera la reacción, esa reacción que es espontánea no ocurre. ¿Sí? O sea, la termodinámica es una parte de la descripción de la reacción, pero necesitamos considerar también los aspectos cinéticos, porque la reacción puede ser termodinámicamente favorable, pero extremadamente lenta, por lo tanto, esa reacción nunca va a ocurrir, salvo que sea iniciada o catalizada de alguna manera. ¿Sí? Por ejemplo, el azúcar. El azúcar es un combustible, digamos, un combustible bioquímico, ¿no? Cuando ingerimos azúcares, el azúcar se hidroliza en nuestro organismo, libera glucosa y fructosa. La glucosa es el combustible principal. La glucosa, bueno, entra en el ciclo de Krebs, donde se genera ATP, y ese ATP es la principal fuente de energía del organismo. ¿Sí? Y esa glucosa finalmente se va metabolizando y termina dando, bueno, dióxido de carbono y agua y al final energía. ¿Sí? O sea, es un ciclo, obviamente, una reacción mucho más compleja, ¿no?
transformación de la glucosa en dióxido de carbono y agua y energía. Es una reacción muchísimo más compleja que la simple combustión de un hidrocarburo. Pero, digamos, globalmente es lo mismo, ¿sí? Ahora, la reacción de espontánea del azúcar con oxígeno en presencia del aire no ocurre. Tenemos que catalizarlo, o sea, ese azúcar tiene que ingresar a nuestro organismo y ahí están todas las enzimas adecuadas que realizan ese proceso, ¿sí? Entonces, hay que considerar también, en conclusión, los aspectos cinéticos de la reacción, ¿sí? Entonces, la velocidad de tenemos que medir entonces la velocidad de la reacción, porque la reacción, de nuevo, puede ser termodinámicamente favorable, pero tiene una velocidad muy baja, o sea, muy lenta, entonces la reacción no nos sirve. Entonces, ¿qué es la velocidad de la reacción? Recordatorio, medida de cómo aumenta la concentración de los productos a medida que disminuye la concentración de los reactivos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Vamos a medir la velocidad de la reacción. O sea, ¿qué es esto? Una medida de cómo aumenta la concentración de los productos a medida que disminuye la concentración de los reactivos. Entonces, la pregunta es, ¿puedo obtener distintas velocidades de acuerdo a que mido la desaparición del reactivo o la aparición del producto? ¿Qué les parece? Es la misma, ¿no? Recuerden que la definición matemática de la velocidad es cambio de la concentración del producto respecto al tiempo, que es igual a menos cambio de la concentración del reactivo respecto al tiempo, ¿sí? El delta del producto, el delta de concentración del producto va subiendo con el tiempo. El delta de concentración del reactivo va disminuyendo con el tiempo. O sea, por eso le pongo un signo menos. Menos delta de concentración del reactivo. Eso disminuye, quiere decir que ese valor, si le pongo el signo menos, positivo, al igual que el delta de concentración del producto, que va aumentando con el tiempo, ¿sí? Entonces la velocidad es la misma, no puede ser distinta. Entonces, experimentalmente se puede medir de las dos maneras. Generalmente es más conveniente medirla respecto a la desaparición del reactivo, ¿sí? Porque la concentración del reactivo en el instante cero es una concentración elevada que se puede medir cómo disminuye con el cambio del tiempo, ¿sí? En cambio, la concentración del producto en el instante cero es cero, entonces es más difícil de medir, ¿sí? Pero de todas maneras, independientemente de cuál es el parámetro que elijo para medir, la velocidad es una sola, ¿sí? Porque a medida que desaparece el reactivo, aparece el producto. Bien. Entonces, teniendo en cuenta la velocidad de la reacción, cuando se estudia la cinética de esa reacción, se puede establecer una relación entre la velocidad y la concentración de los reactivos, ¿sí? Eso es lo que llamamos la ley de velocidad de la reacción. La ley de velocidad es algo que se determina experimentalmente, ¿sí? Esto tienen que recordar un concepto muy importante de la cinética química, que quizás ustedes lo tienen presente, y si no lo tienen presente, de nuevo, a repasar, a estudiar los libros de química general. La ley de velocidad no surge de la estequiometría de la reacción, ¿sí? No surge del equilibrio. Es algo que se determina por separado, no tiene nada que ver con la ecuación equilibrada. Entonces, para una reacción cualquiera, A más B, que da C más D, ¿sí? Sabemos que la constante de equilibrio va a ser la concentración de C por la concentración de D dividido concentración de A dividido concentración de B, ¿sí? Ahora, esto podríamos tener ciertos coeficientes estequiométricos, ¿sí? A por A más B por B, más C por C más D por D. Pero esos coeficientes estequiométricos no tienen ninguna relación con la ley de velocidad. La ley de velocidad relaciona la velocidad de la reacción con la concentración de los reactivos, y esto se determina experimentalmente, ¿sí? La ley de velocidad va a tener una cierta constante de velocidad por la concentración de A elevada a un cierto coeficiente A por la concentración de B elevada a la B. Y este A y B no tienen nada que ver con la estequiometría de el A que podría estar acá y el B que podría estar acá.
¿Sí? Bueno, ya les dije que esta era la constante de velocidad de la reacción. Ahora, ¿qué es este A minúscula y qué es este B minúscula? ¿Cómo se definen esos parámetros? Esto es básico de la cinética. ¿Cómo se llama? Cuando yo escribo una ley de velocidad, le escribo así. ¿Qué es el A minúscula? ¿Cómo se llama? ¿Y qué es el B minúscula? K es la constante de velocidad. Y A minúscula es ya les digo algo, el bueno, acá estamos en problemas. Entonces, vamos a terminar esta clase hoy, a 1, y a la tarde van a agarrar el libro de Química General, van a ir a Cinética, capítulo de Cinética, y van a volver a leer Cinética, ¿sí? Porque si no se acuerdan qué es esto, estamos en problemas. Bien, acá alguien me contestó, que no podía hablar, parece. El orden de la reacción, como bien contestó Ariana. El orden de reacción, ¿sí? El orden de reacción. El orden de reacción de A y el orden de reacción de B. Y la suma de A más B sería el orden de reacción global. Ahora, ¿qué es el orden de reacción? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significado químico tiene el orden de la reacción que se determina experimentalmente cuando uno hace todas las mediciones cinéticas y establece la ley de velocidad de la reacción? ¿Qué es el orden? ¿Nadie se acuerda? Bueno, reitero, a la tarde se ponen a estudiar cinética. Bueno, el orden de reacción es el número de moléculas de la especie que interviene en la etapa lenta de la reacción. ¿Sí? Una reacción química puede ocurrir en un paso o puede ocurrir en más de un paso. Pero si ocurre en más de un paso, va a haber un paso que va a ser el paso lento. ¿Sí? Y la etapa lenta de la reacción es la que determina la velocidad global de la reacción. La reacción química no puede ir más rápido que su etapa lenta. ¿Sí? Así como el tránsito no puede ir más rápido que la velocidad a la cual se viaja por la calle más congestionada. ¿Sí? Yo puedo venir a 60 por una avenida, pero después llego a una calle lateral, ahí no puedo ir a más de 40. ¿Sí? Bueno, y esa etapa lenta, ese tramo en la etapa lenta me va a determinar la velocidad global de mi viaje. Lo mismo con una reacción química. Puede haber una etapa muy rápida, pero la etapa lenta es la que determina la velocidad global. Y bueno, y en la etapa lenta tengo que ver cuántas moléculas de A intervienen y cuántas moléculas de B intervienen. ¿Sí? Entonces, si en la etapa lenta interviene una sola molécula de A, voy a tener que A es igual a 1. El orden de reacción respecto a A es igual a 1. ¿Sí? Este número puede ser 0, por ejemplo, B puede ser que no intervenga en la etapa lenta, por lo tanto, este B va a ser 0 y la ley de velocidad se va a reducir a la constante por la concentración de A elevada a la 1. ¿Sí? Bueno, eso se determina también experimentalmente. Son mediciones que se hacen para estudiar la cinética de la reacción. Y teniendo en cuenta el orden de la reacción, yo puedo estudiar cuál es la etapa lenta de la reacción. ¿Sí? Cuántas moléculas intervienen entonces en la etapa lenta de la reacción, y a partir de ahí, a partir de este dato experimental, puedo empezar a postular un mecanismo de reacción. Y un mecanismo de reacción no deja de ser una hipótesis. ¿Sí? Yo hago una hipótesis sobre cómo puede ser el mecanismo de la reacción en base, la hipótesis, bueno, en principio puede ser una hipótesis cualquiera, pero la hipótesis en ciencia tiene que estar fundada en algo concreto, y ese algo concreto es la medición experimental de la ley de velocidad. Entonces, si la ley de velocidad me dice que A es igual a 1 y B es igual a 0,
mi hipótesis tiene que incluir este hecho. O sea, B no interviene en la etapa lenta. Y hay una molécula de A que interviene en la etapa lenta. ¿Sí? Esa es una hipótesis basada en una evidencia experimental. No es una hipótesis imaginaria cualquiera, es una hipótesis concreta que tiene base experimental. ¿Está bien? Es una hipótesis con fundamento científico. Bueno. Entonces, como dijimos, puede haber reacción química porque hay colisiones. ¿Sí? Esto también es otro repaso de química general que ustedes van a tener que hacer a la tarde o mañana a la mañana a más tardar. Es por lo menos mi idea. Ustedes obviamente estudian cuando quieren, pero yo les sugiero eso. Entonces, la teoría de colisiones nos dice que la velocidad de reacción depende de la frecuencia en la cual colisionan las moléculas y la fracción de esas colisiones que tienen una energía adecuada. ¿Sí? Entonces, en base a esto, bueno, ahora se va a cortar en 10 minutos, ¿sí? Se corta en 10 minutos, vamos a estar llegando a las 11:02, y recuerden que después de este corte hacemos el intervalo, hacemos el descanso y volvemos 11:20, 11:25, más o menos por ahí, y retomamos la segunda parte de la clase, pero recuerden de engancharse con el segundo bloque, ¿no? El segundo bloque que empieza a 11:20. Así que recuerden eso. Vamos a hacer el descanso y después seguimos. Bueno, aprovechemos los 9 minutos que nos quedan. Entonces, tenemos que la frecuencia de colisiones está dada matemáticamente por la velocidad relativa media a la cual se mueven las moléculas, por el número de Avogadro al cuadrado, por la concentración de las moléculas de A y la concentración de moléculas de B, ¿no? Estamos suponiendo que A y B colisionan para dar un nuevo producto. Y este sigma es el área eficaz, ¿sí? O sección cruzada eficaz, que se mide como el diámetro de una molécula más el diámetro de la otra. A ver si estaba por acá. No, la fórmula, el área eficaz no. El área eficaz, fíjense, vamos a dibujarlo. Supongamos que tenemos una molécula así, ¿sí? Que colisiona con otra molécula así. Entonces, el área eficaz es el área que incluye a las dos moléculas. ¿Sí? Sería un círculo. A ver, no me sale. No, esperen que borramos este. Sería un círculo que incluiría a las dos. ¿Sí? Entonces, el área, recuerden, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, a ver si me sale el dibujito, perdón. Tiene que ser una cosa así. No, bueno, no importa. Fíjense que si yo quiero el área que incluye a estos dos círculos, tengo que considerar digamos, todo esto sería el diámetro, ¿sí? El diámetro de un círculo más el diámetro del otro es el diámetro del círculo que incluye a las dos moléculas, ¿sí? Entonces, el área eficaz, sigma, sería pi por radio al cuadrado. O sea, esta distancia, que es el diámetro total, la divido por 2, y eso sería el radio del nuevo círculo. Entonces, pi por radio al cuadrado me da el área eficaz. Entonces, teniendo en cuenta el tamaño de las moléculas, se puede calcular el área eficaz. Estas también son otras mediciones teóricas cálculos teóricos que se pueden hacer. Bueno, entonces, en que saco esto, la velocidad relativa media se calcula con esta fórmula, donde mu
es la masa reducida. La masa reducida está dada por los pesos moleculares, ¿sí? El producto del peso molecular de A y B dividido la sumatoria de los pesos moleculares. Eso es la masa reducida. A partir de ahí se calcula la velocidad relativa media. Ya tengo el área eficaz, calculada como les dije, y entonces podemos llegar a esta fórmula, ¿sí? Velocidad de reacción, frecuencia de colisiones. La frecuencia de colisiones, área eficaz por velocidad relativa media, por el número de Avogadro al cuadrado, por la concentración de A por la concentración de B, y ahora hay que incluir una expresión matemática que exprese la fracción de moléculas que tienen energía suficiente. Bueno, y esa es una exponencial. La fracción de moléculas con energía suficiente es una exponencial de E a la menos energía mínima, que vamos a ver que esta energía es la energía de activación de la reacción, ¿sí? Dividido RT. Entonces ahí tenemos la expresión de la ley de velocidad. Entonces fíjense que, todo esto es una constante. ¿Sí? Todo esto, y esto también, es una constante a una cierta temperatura. Y ahí tenemos la expresión de la ley de velocidad, la constante por la concentración de A por la concentración de B. Ahora, fíjense que cuáles son las moléculas que tienen una cierta fracción con energía suficiente. Eso depende, como vemos, de la temperatura. Entonces, fracción de moléculas en función de la distribución de energía cinética. Si tenemos una temperatura baja, la curva es una curva de tipo curva de Gauss deformada, donde vemos que hay un promedio de moléculas que tienen máxima energía, ¿sí? Que sería esto. Entonces, muchas moléculas tienen energía media. Muchas moléculas tienen esta energía cinética media, hay moléculas con menor energía y moléculas con mayor energía. Si la energía de activación de la reacción es esta, la energía mínima, solamente las moléculas que tienen más energía que este valor van a poder reaccionar, ¿sí? Todas las demás que están bajo el área de la curva no van a reaccionar. Ahora, si aumentamos la temperatura, aumenta el número de moléculas que pueden superar la energía mínima, porque este tipo de curvas cambia, la curva se aplasta. Entonces, en promedio, las moléculas ahora tienen este valor de energía cinética, pero fíjense que el área bajo la curva, que supera el valor de energía mínima, ahora es mucho mayor. Ahora todas estas moléculas pueden reaccionar. A menor temperatura era solamente esto, que está pintado en celeste. A mayor temperatura es todo, porque está pintado en rojo, más esto que está en celeste. Estas curvas son, la distribución de velocidades de Maxwell, físico del siglo XIX. Entonces, a la expresión de la ley de velocidad, que nos va a terminar dando esto, ¿no? Constante por la concentración de A por la concentración de B, como les decía, todo esto más el factor energético están incluidos en la constante, ¿sí? A la ley de velocidad también hay que sumarle un factor estérico que también va terminando de ser incluido en la constante, ¿sí? Porque fíjense que las colisiones pueden tener la energía suficiente y van a ser colisiones eficaces, ¿no? Si están por acá las moléculas, colisionan con una energía suficiente para dar el nuevo enlace químico, pero la orientación de las moléculas en la colisión tiene que ser adecuada. Por eso tenemos en cuenta el factor estérico. ¿Sí? No todas las colisiones van a ser eficientes, por más que la energía sea suficiente, si la orientación de las moléculas no es la adecuada, la colisión va a ser ineficiente. Si el factor estérico, si la orientación de las moléculas cuando colisionan es la adecuada, la reacción termina siendo eficiente y hay un nuevo enlace. Eso está medido por el factor estérico. Entonces el factor estérico, el área eficaz, la velocidad relativa media, la constante, el número de Avogadro, que es una constante, y esta exponencial están metidas en la constante de velocidad de la reacción. Por lo tanto, la velocidad tiene esta expresión, ¿sí? Entonces, esta expresión de ley de velocidad de la reacción que hemos presentado rápidamente,
nos da ahora una idea de la complejidad de este término, de la constante de velocidad, que es algo que vamos a discutir en la segunda parte de la clase porque ya nos queda menos de un minuto. Entonces, esa constante depende, como vimos, de la exponencial. La exponencial depende de la temperatura, ¿sí? Entonces, esta constante está dada por la ley de Arrhenius, ¿sí? La constante de velocidad la podemos escribir como una constante A por la exponencial, donde está menos la energía de activación, RT, ¿sí? Entonces, fíjense que cuanto mayor es la temperatura, mayor es este valor del exponencial, mayor va a ser la constante de velocidad. Quiere decir que cuanto mayor es la temperatura, más rápida es la reacción, porque si mayor es la constante de velocidad, mayor es la velocidad. ¿Sí? Velocidad igual a la constante la constante de velocidad de la reacción por la concentración de las especies que intervienen en el paso lento. ¿Sí? Bueno,